Hola a todos, mi nombre es Lucía Cediel y en este video voy a hablar de los factores institucionales, culturales, geográficos o históricos que influyeron la brecha al crecimiento económico entre Estados Unidos y Europa versus China e India. Y si nos alcanza el tiempo, hablaremos un poco de África. Comenzaremos hablando de Estados Unidos y Europa y luego seguiremos con China e India. Como sabemos, a lo largo del tiempo los países han tenido un crecimiento económico muy diferente y hoy en día hay unos mejor desarrollados que otros. Por ejemplo, Estados Unidos y Europa tienen un mejor PIB per cápita que China e India y está mejor desarrollado que esos dos países. Entonces explicaremos por qué se esta brecha entre algunos países. Empezaremos hablando de Estados Unidos y Europa. Entonces hoy en día Estados Unidos y el continente europeo son países y economías con un muy buen PIB per cápita y generalmente tienen una buena calidad de vida. Pero ¿por qué estos países son desarrollados y el resto no? Vamos a explicar de varias formas y factores. Primero vamos a hablar de la cultura, que es una hipótesis de Max Weber del protestantismo que ayudó el capitalismo. Entonces el protestantismo se creó en Europa, principalmente en Alemania, a lo largo del tiempo se fue expandiendo por Europa hasta llegar a Estados Unidos. Entonces los protestantes tenían un estilo de vida austero que renunciaba a los placeres materiales con el fin de obtener la salvación eterna. Esto significaba una creciente acumulación de riqueza y el capital por medio del ahorro. Entonces podemos decir que esta reforma protestante causó un crecimiento económico a corto plazo gracias al ahorro, pero a largo plazo no se ven sus efectos directamente. No obstante, el protestantismo sí tuvo efectos indirectos en la prosperidad económica, ya que por la formación bíblica los individuos alcanzaban mejores niveles de alfabetización y esto produjo una acumulación de capital humano, lo cual fue un factor muy importante para el crecimiento de estos países que todavía es visible hoy en día. Ahora vamos a hablar de las instituciones de Estados Unidos durante la colonia inglesa. Entonces, las instituciones políticas y económicas durante la colonia eran un punto medio entre inclusivas y extractivas. Estas colonias no ponían tantos impuestos porque en Inglaterra no se dependía del ingreso fiscal de las colonias, más sin embargo, sí eran importantes para la actividad comercial. Por ende, no había mucha desigualdad en las colonias. Además, cuando los colonos llegaron, no había casi mano de obra, las instituciones incentivaron la migración para crecer esta población, lo que llevó al crecimiento económico. Y la migración en Estados Unidos no llegó para extraer recursos, sino para trabajar y mejorar la producción de este país, mejorando el capital humano y potenciando la economía. También en el siglo XVII, cuando llegó la revolución industrial, específicamente Inglaterra, esto fue muy bueno pues para Inglaterra y sobre todo para toda Europa, ya que se industrializaron por la difusión tecnológica, la difusión de capital humano, ya que no había tantas barreras geográficas ni de idiomas para transmitirse el nuevo conocimiento. Entonces fue muy fácil la difusión de esta revolución industrial, lo que llevó a un más rápido crecimiento industrial europeo que en el resto de países, como por ejemplo en China, que vamos a hablar ahora. Pero primero vamos a empezar hablando con India, hablando de su problema institucional. India tiene y ha tenido desde hace muchísimo tiempo un sistema de castas que es muy cerrado y que limitaba la movilidad social, ya que prácticamente había cero movilidad social en India, lo que no lleva a incentivos para mejorar el capital humano, la productividad y por ende no mejora el crecimiento económico. Además, Inglaterra los colonizó, lo que fue muy negativo y causó desindustrialización. Además, las formas de gobierno tuvieron implicaciones en la provisión de bienes públicos, aumentando la desigualdad. Y los altos impuestos impidieron el crecimiento económico a largo plazo. Entonces, estos efectos se pueden ver hoy en día. Y hoy en día, India es una de las poblaciones más desiguales del mundo, con instituciones casi extractivas que impiden el crecimiento económico. Ahora pasaremos a China, que China, por otro lado, como nos dicen Asimov y Robinson, en su escrito en 2019, tuvo varias dinastías que tenían dos modelos, el legalista o el confuciano, pero ambos modelos llevaron al despotismo de Estado en China. Y al momento de la revolución industrial, China era la única civilización capaz de anticiparse a Gran Bretaña, ya que tenía mejores avances científicos y tecnológicos y tenía mucha población, pero esto no pasó. Y una hipótesis de por qué esto no pasó se llama la hipótesis Pomeranz, que trata de la restricción ecológica que Europa sí pudo superar
transformando su producción de materias primas en una economía más industrial, lo que no pudo hacer, lo que no pudo hacer China, y limitó el crecimiento industrial en China. Y además en el siglo XIX China fue ocupado por varias potencias europeas y fue un periodo de enorme inestabilidad y continuas rebeliones, que, se ven, que todavía podemos ver los efectos hoy en día. Por otro lado, vamos a hablar de una coyuntura crítica que perjudicó bastante el crecimiento económico de África, cuyas consecuencias siguen siendo visibles hoy en día. Y esta fue la esclavitud, que menciona mucho NUN en el 2017. Entonces, según NUN, las áreas africanas que hoy en día son más pobres fueron donde más se tomó el número de esclavos en la época de la esclavitud. Y esto creó muchos problemas hoy en día. Creó desconfianza, lo que afectó el comercio, el debilitamiento de las estructuras políticas, un fraccionamiento étnico y etcétera. Y esto lleva a más los resultados económicos, culturales y sociales que todavía son visibles hoy en día. Entonces, como podemos ver, estos fueron algunos de los factores que podrían explicar la brecha entre los países diferentes, pero hay muchos más de estos que uno va aprendiendo a lo largo de la historia.